júbilo porque cuando nuestra patria declaró la independencia del Imperio Español, también yo diría que es un tema de reflexión, ¿no? ¿Por qué somos libres? ¿Por qué somos independientes? ¿Por qué somos un país, que rompió sus cadenas y a partir de allí evolucionó con todos los pros, los contras, la problemática que tenemos? Somos un país inestable en todo sentido, político, económico, pero bueno, somos una nación libre al fin, ¿no? Así que bueno... Es reflexionar también, sí. También creo que hay que reflexionar, porque no es solamente, digamos, un feriado, que eso ya es bueno, es un día intermedio de la semana, en este caso que vamos a descansar, pero bueno, además del festejo y de la alegría, porque digamos, hace más de 200 años que somos libres, pero en definitiva también hay que buscar el motivo por el cual este día es feriado, ¿no? Y es un día clave en la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, vamos a eso. ¿Por qué es feriado y por qué pasamos a ser libres un 9 de julio de 1816? Bueno, a partir de 1810 nosotros iniciamos el camino con una revolución que se realiza en Buenos Aires, la revolución en mayo, el 25 de mayo de 1810, con la conformación de un gobierno propio, digamos, ¿no? Distinto del que dependíamos, que era de un virrey que representaba al rey de España en América. Y a partir de allí, todo un proceso que va a ir, digamos, avanzando hacia, la libertad, ¿no? Porque había en ese primer gobierno dos tendencias, ¿no? Una que decían, bueno, vamos a formar este gobierno siempre y cuando hasta que, digamos, se normalice la situación en Europa, porque Napoleón había tomado España, ¿no? Con su imperio desde Francia y había tomado prisionero al rey. Pero había, digamos, gente dentro de esa primera junta, como Belgrano, Castelli, Paso, Moreno, que decían, no, nosotros queremos ser libres, vamos a avanzar, ¿no? Y en esa disyuntiva estuvimos durante muchos años. Bueno, nos enfrentamos a los españoles, pero había que declarar la independencia, había que determinar qué tipo de gobierno íbamos a tener, porque en realidad, digamos, estábamos en esas dudas y había dudas de independizarse definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, se convocó al Congreso, a la Asamblea General del año 13, que tenía la misión de declarar la independencia y de sancionar la Constitución, pero bueno, no logró esos objetivos. Y bueno, finalmente se convocó para el año 1815, que recién se iba a reunir al año siguiente, a un congreso en Tucumán, donde tenía la misión también de declarar la independencia, que ya le pedía San Martín, porque San Martín estaba ya en marcha con su ejército, que iba a liberar América, pero también necesitaba ese documento que reafirmara de que queríamos ser un país libre, porque ante las fuerzas españolas debía presentar el motivo por el cual luchaba, ¿no? Entonces, todo eso generó que este Congreso declarara la independencia, un Congreso que duró muchos años, ¿no? Porque no solamente declaró la independencia y se disolvió, después se trasladó a Buenos Aires y siguió funcionando como Congreso, y va a sancionar una constitución, la de 1819, que era netamente unitaria, era casi monárquica, ¿no? Ellos pretendían con esa constitución un sistema de gobierno monárquico, ¿no? Va a haber dos antecedentes antes de la constitución de 1853 con cierta edad, que va a ser esta del 19, que yo te digo, declarada por este Congreso que había declarado una independencia, donde estaba Castro Barro, nuestro representante, y la del 26 de Rivadavia, hasta que en el 53 se declara esta Constitución del 53, que es la base de la Constitución que hoy nos rige, ¿no? Entonces, esa es la idea, declararnos libres, que tuvo este Congreso y que lo había tenido 3 años antes la Asamblea del año 13, pero que no lo había logrado, ¿no? Uh-huh. Bueno, y vamos a La Rioja, nuestro representante. ¿Qué rol tuvo nuestro representante? Muy importante, pero no dejó, digamos, a La Rioja de tener algunas convulsiones internas. Cuando a Castro Barro lo elige una facción, digamos, que estaba en disputa, porque aquí había dos grupos importantes encabezados por dos familias, los Dávila, que son también los Brizuela y Doria, y los Ocampo, que también eran del oeste y que tenían grandes representantes, como Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, ¿no? Entonces ellos se disputaban acá el poder.
los Dávila se imponen y mandan un representante que era de su riñón político, digamos, que era Pedro Ignacio de Castro Barros. Cuando él llega al Congreso, bueno, acá hay algunas revueltas porque, bueno, estaba la disputa para plantearlo a nivel nacional entre dos posiciones, la de Artigas, que tenía todo el litoral y que avanza inclusive hacia Córdoba las ideas, y el Congreso de Tucumán, que era Buenos Aires y las demás provincias, ¿no? Entonces, José Javier Díaz, que era el gobernador de Córdoba, nosotros dependíamos de Córdoba, acordate, hasta 1820, llega al gobierno de Córdoba y era de tendencia artiguista, ¿no? De tendencia federal. Entonces, los Ocampo aprovechan la oportunidad de la llegada de este gobernador y destituyen al representante del gobierno riojano. Digamos, nosotros teníamos un delegado acá que dependía del gobierno de Córdoba, que era Ramón Brizuela y Doria. Lo destituyen, pero el Congreso, como digamos estaba Castro Barros allá, decide enviar una fuerza militar para restituir a los Dávila el poder, ¿no? Había toda esa interna bastante complicada y en el medio estaba el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que Castro Barros fue un gran representante, como desagravio a la Rioja de Castro Barros lo ponen a presidir el Congreso, porque uno ve, digamos, que el Congreso declara la independencia con la presidencia de Narciso Laprida, que era el representante sanjuanino, ¿no? Pero bueno, el Congreso tuvo varios presidentes, ¿no? Al comenzar estuvo Medrano, que era el representante de Tucumán, después, bueno, otros presidentes más, y entre ellos fue, digamos, presidido por Castro Barros, ¿no? Castro Barros, que tuvo también el papel de viajar a Salta para convencer a Güemes de que apoyara el Congreso, que ya estaba él de alguna manera apoyándolo, pero le preocupaba a un dirigente salteño que era Molde, entonces que andaba mal internamente, digamos, en la política con Güemes, y Güemes no quería que sea, digamos, el director supremo elegido por este Congreso, ¿no? Entonces, bueno, una misión también política muy importante con Martín Miguel de Güemes, y después cuando tuvo que difundir también el tema de la declaración de la independencia, en Santa Fe, como estaban, digamos, con esa idea federal y de parte de Artigas, también va a ser tomado prisionero Castro Barros, ¿no? O sea, tuvo una misión fundamental, digamos, ¿no? En este Congreso, y el acta de la independencia él firma en cuarto lugar, ¿no? Lo que significa, bueno, que estuvo de alguna manera en la cocina del acta, pero él un año antes da una misa y bueno, ahí dice una oración patriótica, y parte de esa oración patriótica está de alguna manera incluida en esa acta de independencia, ¿no? O sea que no fue a pasear, tuvo una gran participación, tuvo gran influencia, bueno, un hombre de mucho prestigio, y fue muy reconocido por el Congreso en ese momento, ¿no? Y después, Víctor, Castro Barros, ¿tuvo alguna acción en la política, en la vida de La Rioja en general? Una decidida participación tuvo, ¿no? Porque como él estaba vinculado a los Dávila, sí, y Facundo Quiroga, que era una figura política ascendente, también, digamos, de alguna manera tenía buena relación con los Dávila hasta que la va a romper, ¿no? En 1823, pero en ese momento él tenía buena relación porque el padre de Facundo era muy cercano a los Dávila, y los Dávila le habían dado un poder tremendo en el cabildo, era el cargo de tesorero, ¿no? El que manejaba, digamos, la plata, era lo que sería el ministro de Hacienda hoy en el gobierno de La Rioja, ¿no? Era el que administraba, de alguna manera, el responsable, digamos, de la casa, o sea que era muy cercano a los Dávila. Entonces, cuando llega al gobierno Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, que era el primer gobernador de La Rioja Autónoma, cuando La Rioja declara su autonomía, bueno, comete algunos errores, entre ellos militares, y Quiroga lo destituye, y lo llama Dávila, que estaba exiliado en Tucumán, digamos, lo llama y lo pone de gobernador. Pero después, bueno, van a venir los enfrentamientos con Dávila. Y Castro Barros era muy partidario de Dávila, entonces cuando
Facundo en 1823, en la batalla del Puesto, los vence definitivamente los Dávila acá, donde es la terminal nueva, los vence a los Dávila en esa batalla. Bueno, Castro Barros toma partido de parte de los Dávila, bueno, se diferencia y se aleja de Facundo Quiroga, se va a Córdoba y va a apoyar la causa unitaria con el general Paz. Cuando Quiroga avanza de La Rioja contra la Liga Unitaria, presidida por el gobernador de Córdoba, José María Paz, bueno, Quiroga, pierde en la tablada. Castro Barros estaba ahí de parte de Paz, va a celebrar una misa por el triunfo de Paz, pero bueno, cuando después pierde la Liga Unitaria, se va al exilio a Chile, ya después de 1831, y en 1849 viviendo en Las Condes, en Santiago de Chile, ahí donde va a fallecer, ¿no? Ahí, bueno, hay muchas entrevistas con unitarios, entre ellas con Domingo Faustino Sarmiento. En su libro Facundo, él pone una entrevista con Castro Barros, donde le pregunta sobre La Rioja, ¿no? Que pintan una Rioja bárbara, donde la gente no vestía de frac, por ejemplo, no había abogados, no había escuela, ¿no? Eso le pregunta Sarmiento, como en una entrevista periodística, le dice, ¿cuántos hombres visten frac en La Rioja? Ninguno. ¿Cuántas escuelas hay? Ninguno, ¿no? Pintan una Rioja bárbara, digamos, justamente, que era liderada en ese momento por Juan Facundo Quiroga, pero que, bueno, cuando se Bárbara. en 1841 ya Facundo había muerto ya hacía casi 10 años. Claro. Bárbara no desde el sentido de algo próspero, sino de bárbaros, ¿no? Bárbaro, porque él, bueno, plantea en su libro, en 1845, la civilización o la barbarie. La Rioja estaba dentro de la barbarie, ¿no? Del territorio de la barbarie, una Rioja que es definida como una toldería de Yanquetrú, incluso lo dice, donde no había leyes, donde no había normas, donde todo se manejaba por un jefe o un caudillo, ¿no? Siempre es un gusto, Víctor, conocer un poquitito más de la historia nuestra. Te mando un abrazo. Bueno, igualmente, que andes muy bien. Víctor Robledo, escritor, historiador de acá de La Rioja, enseñándonos un poquito. Siempre es, es como estar leyendo un libro, escucharlo a Víctor, porque te puedes aprender y conocer un poquitito más de la historia. Hoy, bueno, obviamente de este 9 de julio, pero fundamentalmente de Pedro Ignacio de Castro Barros, que fue nuestro representante. Bueno, es más, el acto central hoy es Chuquis, ¿no? Es allí donde se va a desarrollar el acto central, que ya vamos a ir en vivo para allá. Acá en la capital tenemos algo allá cerca de la vieja estación, que nos están mandando mensajes. Ya va. Debe ser del municipio, me imagino. Ya va, claro, ese es el organizado por el municipio. Ya va Maxi con ese. Por ejemplo, a ver, acá uno de los oyentes nos dice... buen día, Nico, mirá, aquí en la vieja estación va a ser el acto del 9 de julio y nos manda ahí la foto de la bandera, de la gente que está lista ya ahí. Hay muchos que están por bailar. Están por bailar, ¿sí? Están todos vestidos ya ahí con la ropa típica para los